Ay, Señor bendito. Bueno, bendiciones, mis amados. Ahí empezando con un estornudo. Estos cambios de clima aquí son bastante fuertes. Bueno, estamos hablando por parábolas, que fue lo que el Señor me dijo que hiciera en este tiempo. Y tomamos como la primera parábola el vestido viejo que se quería remendar con un paño viejo y los odres viejos donde se quería echar vino nuevo y con las explicaciones respectivas. Entonces, antes de pasar a otra parábola, vamos a hacer un resumen final de lo que se trata estas dos parábolas. En la parábola del vestido viejo y los odres viejos, tenemos que en el vestido viejo el Señor les enseña en esa parábola a los que le están escuchando que de la manera en que se visten ellos para quererse verse santos y justificarse delante de Dios a través de sus sacrificios y ceremonias, no era válido delante de Dios porque no lo hacían como Dios lo había enviado para que lo hicieran. Entonces, les, casi que les dice que con ese ropaje que se colocan encima están desnudos delante de Dios, pero sucios, rotos, viejos, con una imagen deteriorada de lo que es el Señor. Que Él venía como el único Cordero de Dios de sacrificios para suplir el esfuerzo del hombre por justificarse delante del Señor a través de los sacrificios. Porque Él les está nombrando, haciéndoles caer en cuenta que viene, al hablar del vino nuevo, viene una manera diferente de poder justificarse, santificarse y agradar a Dios, vestirnos de una manera diferente. Entonces habla de que Él viene como ese único cordero preparado por Dios y que ya el hombre no tendrá necesidad de hacer esfuerzos por santificarse y sacrificar para agradar a Dios, porque la manera en que están haciendo por sus pecados están desnudos delante de Dios, porque ese pacto antiguo estaba listo para ser caduco. ¿Por qué? Porque ellos jamás lo pudieron alcanzar, porque era muy difícil mantenerse libre del pecado y el pecado siempre los vencía. No es que pasó ayer y hoy no pasa, pasa igual. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón fortaleciéndote y el Espíritu Santo llenándote de Él, vas a estar en las mismas condiciones, desnudos, estaremos delante del Señor. Pero que en su cuerpo, en su sangre, en esa cruz, en esa resurrección, está la justificación y la fuerza. Porque allí fue que Dios venció al pecado. El pecado no tiene autoridad sobre nosotros si Cristo y el Espíritu moran en nosotros. El verbo de Dios es Cristo. O sea, la palabra de Dios en las manos del Espíritu Santo y nosotros dejando que Él sea el que haga a través de nosotros. El pecado no tiene por qué alcanzarnos. Intentará, nos tentará, en algún momento nos podrá atrapar, pero sabemos que somos libres de Él a través de Jesús. Porque aceptamos en nuestros corazones la cruz, la resurrección como el hecho más elevado de Dios para comprarnos de nuevo. Porque en el principio éramos de Él, como te lo dije hace uno o dos capítulos anteriores. Todo lo que se hizo en la cruz es volver a pagar por nosotros. Éramos de Él. Dice que era el Padre de los espíritus hechos perfectos desde antes de la fundación del mundo. Éramos propiedad de Dios. Ahora, el vino y los odres nuevos simbolizan el gozo, la fiesta, la alegría, la provisión, la sanidad, la liberación y la paz que debe de haber en, en un hombre que tiene un corazón nuevo para aceptar las nuevas de salvación. Entonces Dios está diciendo al Señor Jesús, mire, lo que yo traigo no lo puedo derramar dentro de ustedes, porque ustedes son un vino viejo
metidos en cueros que ya no resisten esta nueva, este nuevo pacto que Dios trae. Entonces, si ellos hubieran preguntado, como todos los que se salvaron, entonces, ¿qué debemos hacer? Como Nicodemo le dijo al Señor en el capítulo 3 de Juan, bueno, hay que nacer de nuevo. Hay que olvidarse de todo lo pasado que hayas tenido en tu vida para darte una oportunidad nueva de comenzar a creer que hay un Dios que trae esperanza, bondad, misericordia, compasión, perdón. El vino nuevo te trae las buenas nuevas de salvación, en donde tú no tienes que hacer ningún sacrificio físico para agradar a Dios y recibir bendición por algo que tú puedas hacer y pensar que Dios en eso te va a dar la victoria en tu vida. Te va a quitar del yugo del pecado para ponerte el de la salvación, el de la justificación. No porque podamos nosotros hacer, sino por lo que nuestro Señor hizo. Ya, porque nosotros somos muy dados a alimentar nuestro yo con cosas que hacemos tratando de agradar a Dios, pero lejos de la fe en Jesús. Aún hoy, si tú oras 4 horas, tú no estás haciendo un sacrificio para el Señor. Ese es nuestro deber, orar. Si tú ayunas, no es que estás haciendo un sacrificio para agradar a Dios. No, uno no ayuna para sacrificar a Dios. Uno ayuna para estar separado del teléfono, del internet, de la televisión, de las personas. Estar solamente concentrado en su palabra, en la relación con Dios. Porque eso fue lo que hizo la salvación. El evangelio es la relación que el hombre vuelve a tener con Dios y que se perdió por el pecado. Eso es todo el evangelio. Aprender a relacionarse de nuevo con Dios porque la puerta está abierta y todo el que la toque se la van a abrir y todo el que llame será escuchado y todo el que pida se le dará. Pues ahora es viendo la justificación y la santificación y bendición por algo que llamaremos fe o que llamamos fe en Jesucristo y la alianza de su Santo Espíritu. O sea, la fe no se basa en que tú hagas cosas para que Dios te mire o sacrificios para que Dios vea que tú lo amas. No, el amor no se le manifiesta al Señor de esa manera. Así como te he venido compartiendo en capítulos anteriores, uno le enseña el amor a su esposa o a su novia o a un hijo. ¿De qué manera? Bueno, de estar relacionándote con él a ver qué necesidad tiene, de protegerlo, de cuidarlo, de estar pendiente de que no le pase nada. ¿Podemos hacer eso con Dios? No, pero Él lo hace con nosotros al único cambio de buscarlo, de tratar de estar con Él. ¿Y por qué te digo tratar de estar con Él? Porque el tiempo, cual es nuestro mayor tesoro, está tan invertido en distracciones y en cosas que solamente alimentan al hombre natural y a sus deseos, que hay poco tiempo disponible en nuestros corazones para desear ardientemente como Él lo desea de estar con Él. Pero Él siempre nos va a estar esperando. Por eso habla de cuando oremos, que cerremos el apartamento, la casa para estar juntamente con Él y Él estará allí esperándonos todos los días y a toda hora. Cuando habla de esa separación, está hablando de una consagración. Tú puedes relacionarte con Dios camino a tu trabajo. Así estés en medio de miles de personas, tú puedes estar con Él. Hay que aprender a relacionarse con Dios, con Jesucristo, con su palabra, con el verbo y saber que el Espíritu nos guía. Porque si el Espíritu no nos guía en las buenas nuevas del Evangelio, que es la relación con el Espíritu,
Si el Espíritu Santo no nos relaciona con Cristo, no tenemos sino religión. A lo mejor te sepas toda la Biblia de memoria. Aquellos también se sabían las escrituras, mas el Señor los desechó, porque no buscaban a Dios porque lo amaban, sino por la santidad que aparentaban, por lo que decía que eran en Dios, pero Dios ni los conocía. Pablo habla bien claro sobre esto cuando dice en 2 Corintios 5, y el que nos preparó para esto mismo es Dios. ¿Cómo nos va a preparar el Señor en las cosas de Él si no tenemos relación con Él? Si tú entras a una empresa a trabajar nueva y no te enseñan y tú no te relacionas con los que te tienen que enseñar qué hacer en esa empresa, pues tus días están contados. Tal vez estarás horas. ¿Por qué entonces queremos ignorar que el que nos puede preparar es solamente Dios? A través de la palabra y del Espíritu Santo. Él es el que nos va a revelar la vida de Dios que tenemos hoy. Por eso dice Pablo que el que nos prepara es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. O sea, no hay ninguna manera de que nosotros crezcamos en el Evangelio y en esa herencia preciosa, gloriosa, que preparó el Señor para nuestra vida, enraizada en una fe que ama. El poder vivir y conocer esto es la garantía que nos da Dios de su Espíritu, de que Él nos lo va a hacer conocer, nos los va a hacer vivir, lo vamos a saborear. Por tanto, dice Pablo, animaos siempre sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, o sea, si tú decides vivir tu ser interior por los deseos engañosos de este mundo, el cual solamente te va a hacer pensar en tu yo, la fe egoísta, que solamente piensa en pedir para él, ahí es donde nació el evangelio de la prosperidad. Y créeme que yo soy un hombre muy próspero, ¿ya? Pero no estoy metido en la fe yo, solamente pensando en pedir para mí, para mí, para mí, para mí, para mi esposa, para mis hijos. No, la petición más grande que uno puede hacer es: Señor, úsame como usaste a tus discípulos para llevar el mensaje a toda persona que me pueda escuchar. Todo aquel que desee oír que hay salvación para esta vida y para vida eterna, Señor, úsame. Por eso Pablo dice: por tanto, animados siempre sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, si esa es la fe que tenemos, dice que estaremos ausentes del Señor. Por eso es: Señor, hice milagros en tu nombre. Señor, yo evangelicé en tu nombre. Hice campañas grandísimas. Señor, visité 5 continentes. Hablé de ti, escribí de ti. Pero todo lo hiciste para ti. Tú tenías una fe que solamente habitaba para tus deseos. Entonces dice Pablo: el que actúa así está ausente del Señor. ¿Por qué? Porque por fe andamos, no por vista, una fe guardada desde el principio de todas las cosas, pero que solo sería revelada a los creyentes en la forma de salvación que Jesús usó, los cuales serían llamados hijos, que no caminarían en una fe para hacer obras en su cuerpo natural o sacrificios de animales para justificarse, que les sería dada esa porción de fe divina que solamente iba a actuar a favor de la obra de Jesucristo y solamente le haría la palabra que revelara el Espíritu, en donde se manifestaría el don y el fruto que da el Espíritu Santo, aquel que está en comunión constante con él. Profeta, entonces nos olvidamos de Jesús y solamente el Espíritu. En las enseñanzas anteriores te lo he marcado y repetido. El Espíritu es el Señor y el Señor es el Espíritu. Cuando usted está adorando al Espíritu, usted está adorando a Jesús. Ahora, el Espíritu en esta dispensación es el tiempo de Dios para este tiempo.
dejado, ha permitido, ha hecho, ha revelado, ha mandado. Y el ejemplo fue Jesús. 30 años caminó sin hacer nada sobrenatural. Él tuvo que enseñar que necesitó el poder de Dios, que era a través del Espíritu, a pesar de que él conocía la Escritura. Pero cuando llegó a la sinagoga le fue entregado el libro como de costumbre. Pero ellos no han visto las maravillas hasta que el Espíritu vino. Porque el Espíritu es el que hace que la palabra se vuelva poderosa, que la palabra traiga el evangelismo que estamos esperando. No es lo mismo tener enseñanzas que solamente adoctrinen, pero si esa adoctrinación viene señalada con poder, con sanidades, con restauraciones, con milagros, con señales, ese sitio está haciendo y labrando lo que el Espíritu desea que se haga. Cuando la comunidad vea la asistencia que tú tienes de amor por el prójimo, el enfoque que tienes de un evangelio, que su misión es materializar la fe a través de los necesitados de ser liberados en su alma y en su cuerpo físico. Porque toda la obra de Jesucristo se complementa en la revelación que hace el Espíritu Santo, el cual nos viste de Cristo desde nuestro interior, porque cuando tú lo aceptas está contigo. Aunque tengas una fe egoísta, una fe yo-yo, Él está ahí esperando a hacer la función de Jesús, si se lo permitimos. Porque tan pronto aceptamos al Señor como nuestra salvación, el Dios pleno viene a morar dentro de nosotros para garantizar esa salvación tan poderosa y gloriosa e instalar su reino aquí en la tierra. Por eso retomo el versículo de la semana pasada, Juan 4, primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es o viene de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y cuando el apóstol está hablando de amar, es amar al prójimo. Y el amor no se enseña con palabras. Eso es maravilloso. El amor se enseña con hechos. Los hechos son los que dicen que tú amas. No con celos, contiendas, rivalidades, envidias y otras cosas semejantes. El que no ama a su prójimo, que lo enseña con cosas, con actitudes, con acciones, no conoce a Dios. Porque lo mismo hizo Dios para amarnos. De la misma manera, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Él tomó una acción y tomó una operación, hizo una misión que fue visible, que tuvo testigos, testimonio, que lo vieron como Él murió. Y Él no murió porque Él quiso, Él murió para que tú y yo pudiéramos volver a reconciliar con Dios. Porque al Él hacer eso, le quitó el dominio, la autoridad del pecado sobre nuestras vidas. Porque ahora en Jesús el pecado tiene que retroceder. La única manera que no retroceda es que tú deseches a Cristo y al Espíritu y lo sigas practicando. ¿Ya? Ese es el Evangelio, que nos asegura tener vida eterna, pero bendición en este mundo, por el sacrificio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación o sacrificio por nuestros pecados, para quitarle el dominio definitivamente. Y sigue Pablo en 2 Corintios 3, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Cuando habla de competentes, está hablando de personas que practican, ejercitan, que no tienen que andar con una Biblia en el brazo para poder hablar de que ellos somos o que somos ministros de un nuevo pacto. No, es algo que por lo cual vivimos y hacemos, fluye naturalmente en nuestra vida.
Es la gracia, la capacidad de una fe que camina primero para darle favor y esperanza al prójimo, ya que conoce que haciendo esto obtendrá la respuesta de Dios. Pues así se movió el Señor Jesús, dando compasión, misericordia, justicia y perdón. Así mostraba la bondad y el deseo de Dios de solo hacer el bien a los hombres que aceptan su nuevo pacto. Esto sí es vino nuevo. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta, como lo hizo el Señor Jesús, que el poder del Espíritu Santo vino sobre él para que se manifestara su fe de salvación al prójimo, a todo aquel que pudiera creer y estuviera convencido de lo que estaba pasando. Nosotros somos llamados a repetir esa fe. Eso es el vino nuevo. No es de estar leyendo la Biblia literalmente y adquirir liturgias, poco de prácticas que los hombres establecen, un poco de dogmas que lo único que hacen del Evangelio del Nuevo Pacto es una religión que la gente desecha en el tiempo. No, la gente está donde el amor de Dios fluye en la fe de todos los hermanos, donde la gente está mirando que desde el líder hasta el último que se siente en la última silla, lo único que desean es favorecer a todos los que están afuera y a los que están adentro, con la salvación, la protección, la restauración, la esperanza, la convicción de que Dios sana, salva, restituye. Esa es la gente que es el vino nuevo, los que se mueven por el Espíritu, los que no están pegados a dogmas o cosas que mal aprendimos hace 20, 30 años atrás. No, tú tienes que romper con todo eso. No te importa quién se va o quién te deja de hablar. Lo importante es que agrademos al Señor, que agrademos a Dios, que seamos ese vino nuevo en el Espíritu, cumpliendo las cosas espirituales, dándole cabida a que la rema, la vida de la palabra, le sirva a todos los perdidos, a los que están en pecado, a los que están atados. ¿Por qué? Porque si seguimos practicando solamente la letra sin revelación divina, tendremos solo religión. Por eso es que mata, separa. Pero los que nos podemos mover en el amor de Dios, en Cristo, su palabra y el Espíritu, en nosotros se va a cumplir las palabras reveladas que dan vida. Como dijo Jesús, que vivifican. Mis palabras son espíritu que dan vida. Entonces, seremos vinos nuevos en odres nuevos, no buscando una fe yo-yo que solamente cumpla para mis deseos. Y sé que Dios nos los concede. Aún más, Él dijo que ni nos preocupáramos por las cosas nuestras, que buscáramos su reino y su justicia. Y todo lo que necesitáramos nos lo iba a dar como añadidura. Bendición más añadidura. Así los hombres viejos son religión y liturgia del pacto antiguo, más los preceptos instalados por los hombres, incluidas hasta el día de hoy sus interpretaciones. En cambio, los odres nuevos corresponden a la espiritualidad que proviene de vivir bajo la gracia, sumergidos en el amor de Dios por nosotros, que es el cumplimiento del nuevo pacto. Y esto es bien importante porque cuando tú no puedes valorar, estimar, sentir, vivir cuánto Dios te ama, es imposible, imposible que nos podamos mover en la gracia de Dios en una fe que no sea yo-yo, sino que hay una fe que se manifieste como la usó Jesús. Jesús usaba la fe para beneficio de su prójimo y Dios le suplía todo lo que necesitaba, porque Él mismo lo dijo y Él mismo lo hizo. Dice Hebreos 12 que Él la instituyó, Él la reglamentó, en pocas palabras criollas, Él la probó y vio que era buena y dijo, háganla, porque esto da resultado, enseñando a todos una fe divina basada en el amor al prójimo, en palabras que creemos, que nos llenan de paz, que solo Dios instala, porque la paz es divina. El mundo no te puede ofrecer paz,
Tú no la puedes buscar, comprar o encontrarla. Te la tiene que instalar Cristo a través de que el Espíritu Santo te revele ese amor de Dios en ella. Eso destruye los temores, te llena de confianza y esperanza de recibir todo lo que creemos. Cosas que solo nuestros ojos espirituales pueden ver, aunque en el mundo físico no se hayan formado aún, pero siempre vigilantes de no practicar una fe egoísta, personal, que yo le llamo el yo, para mí solamente, fe solo para mis deseos, porque la fe que produce las cosas más naturales las tenemos como ejemplos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fe hacia mi prójimo, porque todo se basa en amar al prójimo usando nuestra fe a favor de ellos, alargándoles salvación, esperanza. ¿Por qué razón? Porque el pecado que los tiene atrapados no es una cosa, es un problema en la vida de ellos. Y ese problema está rompiendo la relación con Dios. Y hay que impartir, enseñar que solamente se debe de tratar ese problema que no te deja comunicar con Dios, que te tiene en esclavitud y tal vez en maldiciones, atado a cadenas y a presiones, a tristeza, a melancolías, solamente rompiendo con el pecado. Y solamente se rompe con él a través del sacrificio de la cruz, de la sangre, de la resurrección de nuestro Señor. Y ahí se recupera la relación con Dios. Ahí es donde tú puedes empezar a hablar con Dios. Ahí es donde tú puedes comenzar a contarle todas las cosas, aunque ya en las que heredarían la salvación, tú estabas ahí metido en esa lista. Dios hace que el pecado huya de ti si tú te acercas a Dios. Si tú aceptas que en esa cruz, en esa sangre, en esa resurrección, está no solo la vida eterna, sino la vida victoriosa en este tiempo. Y no que no tengamos aflicción, sino que en medio de él caminaremos de la mano de Dios. Y eso garantiza que siempre, siempre venceremos. Porque una vez quitado el pecado de la vida del hombre, solamente hay salvación. Y ahí es donde Dios derrama su gloria. Ok, mis hermanos, ya entraremos la semana que viene en otra parábola. Que mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu los llene de la fortaleza, la confianza, la seguridad de que en esa cruz y en esa sangre y en ese nombre hay poder para romper cualquier yugo, cualquier atadura, para salir adelante. No te fijes en tu pasado, porque tu presente será malo y no tendrás futuro. Mira tu presente, tu pasado ya no lo puedes solucionar, pero mira tu presente cómo quieres que sea tu futuro. Y si en tu futuro está la cruz, está la sangre, está la resurrección, está Cristo entronado en tu corazón, en tu mente, y el Espíritu Santo se va a encargar de que seas victorioso. Amén y amén.